Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es la unción y tenemos que ser conscientes del significado de unción y diferenciar la unción del sello del Espíritu Santo. Mucha gente lo confunde. La unción es necesaria para lo que nosotros estamos encomendados a hacer en el Señor, pero también debemos de ser conscientes de que la unción tiene un precio. Y, y ese precio que tiene la unción es algo que no todos están dispuestos a dar. Amén. Dice así, la unción en el contexto hebreo, la palabra es mishja. Su significado es consagración, apartar y predicar. Es dedicar a personas, objetos especiales para el servicio divino mediante el derramamiento del aceite. Proviene de la raíz hebrea masak, que implica ungir o untar y se relaciona directamente con Mashiach, que significa Mesías, significa el ungido de Dios. El propósito de la unción es consagración y apartado. La unción no era un acto meramente simbólico, sino un ritual que marcaba personas, reyes, sacerdotes, profetas y también a objetos, como lo es en el tabernáculo y los utensilios que se usaron en el Antiguo Testamento y que nosotros conocemos que iban de campamento en campamento por todos los hermanos hebreos. Y estaban consagrados y dedicados exclusivamente a Dios. Por eso no se podían tocar, no podían usarlo otras naciones. Y en la palabra del Señor vemos que cuando esto sucedía, pues venían desgracias sobre esos pueblos. Otro de los propósitos es la autoridad divina. Ungir con aceite especial significaba que Dios confería poderes, sabiduría y capacidad necesaria para cumplir una función específica. El aceite de unción se utiliza en mezcla de plantas fragantes y especies, representando el aroma que representa a Dios y la santidad. En sí, ese es el aceite de la unción. Todos conocemos que se utilizaban diferentes mezclas de plantas que producían aceites especiales y que tenían un aroma especial y ese aroma subía a Dios y era lo que significaba la presencia de Dios en el aroma y la santidad. Por eso cuando nosotros decimos que suba el aroma fragante de nosotros a Dios, estamos hablando de ese tipo de aromas. No sé si alguna vez, en algún momento, cuando ustedes hayan, hayan estado en oración, no sé si les haya pasado que en ocasiones llega un aroma muy distinto, un aroma que no es muy común y es un aroma muy agradable que pues, no pusieron ninguna fragancia para que oliera bien, mas sin en cambio, en ese momento llega esa fragancia cuando estamos adorando a Dios. Los orígenes y su uso. Se usó en objetos y lo podemos encontrar en Jacob, que ungió la piedra donde durmió. Génesis 28:18 NTV. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y eligió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Este también se puede utilizar como un acto profético. Ustedes pueden ungir su cama para que guarde sus sueños y despierten con la paz que realmente Dios nos da, ¿no? Y también se puede utilizar para otros actos proféticos. Personas. Acuérdense que también fueron ungidas Aarón como sumo sacerdote y sus hijos. En Éxodo 29:7 NBB dice así, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza.
También David fue ungido por Samuel. Primera de Samuel 16:13 NBB dice así: Samuel tomó el aceite de oliva que había traído y lo derramó sobre la cabeza de David delante de sus hermanos. El Espíritu del Señor entonces descendió sobre él y le dio gran poder desde aquel día en adelante, y Samuel regresó a Ramá. Hay 7 niveles de unción en la Biblia. Generalmente se describen como un viaje desde el sello inicial del Espíritu Santo, que es la salvación, cuando recibimos a Cristo, hasta el servicio, la adoración y niveles más profundos de madurez, autoridad espiritual, que a menudo están asociados con la figura de David en 2, 8 y 12. Son los capítulos en donde los podemos encontrar. La palabra para unción es meshach, que significa unción de consagración. Este primer nivel de unción de consagración lo encontramos en Éxodo 28:41, NTV. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. En Esdras 6, del 9 al 10, NTV dice así: denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo, y sin falta provéanles toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de la unción que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y de sus hijos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en la palabra aceite, en el número 4887. La palabra meshach, de aceite, en el 4886. Y mashach, que viene del derivado de meshach, significa frotar con aceite, ungir, consagrar, unción, y significa ungido. En Esdras capítulo 7, del 21 al 24, NBLA, dice así: yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 3.4 toneladas de plata, 100 coros, 22,000 litros de trigo, 100 batos, 2,200 litros de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Como ven, siempre les proporcionaban el aceite. El aceite nunca faltaba. Siempre era proporcionado y era lo que Dios pedía que estuviera proporcionándole a su pueblo. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Primera de Samuel 16:12 DHH dice así: Jesé lo mandó a llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Aquí podemos ver cuando David fue consagrado como rey. La otra unción que se hace es la unción para morir. Éxodo 30:25, JBS. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. Cuando hablamos de que ungían, cuando tocaba la muerte, no sé si se acuerden, hace años atrás, cuando ponían el cadáver en en la caja donde iban o en el lecho donde lo ponían,
por lo general lo ungían con aceite. Y esa era la unción que le llamaban cuando moría la gente. Esto lo podemos encontrar en el número H8081. La palabra es semen, de 80-80, que significa brillar, engordar, grasa, específicamente líquida, como del olivo. A menudo perfumada, figura riqueza, aceite, bálsamo, fama, fertil, gordura, grueso, manjar, oleo, olivas, olivo, perfume, suculento, unción, ungüento. Primera de Reyes 17:12 LBLA dice así: pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo y para que comamos y muramos. ¿Sí recuerdan este pasaje en la Biblia de esta mujer que no tenía más que un poco de aceite en una vasija? El Señor siempre pone en nosotros que nunca nos falte el aceite. Y así como se lo ponía a su pueblo de Israel, también ahora en el pueblo donde nosotros estamos, en la presencia del Señor, Él también nos dice que tenemos que tener ese aceite. Esther 2:12 NBI dice así: ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza, ordenados 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Otra de las unciones es la unción de obediencia, que significa yitzhar, y también significa aceite, H3323. Guisar es aceite, como produciendo luz. Figura ungimiento, unción, aceite, ungido. Otra palabra derivada del guisar es cesar, de H6671, que significa brillar, usado solo como denominación de 3323, que es exprimir aceite. Isaías 10:27, Reina Valera 1960, dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre yugos. La unción es muy poderosa. Jeremías 1:10, Reina Valera 1960, dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La unción produce todo esto. Produce que estemos sobre reinos, produce que podamos arrancar y destruir, que produce que podamos arruinar y derribar, y podemos edificar y plantar. Eso es lo que produce la unción. Y Dios nos ha llamado para eso. Otra de las unciones es la unción de guerra espiritual. La unción de guerra espiritual, la palabra es katit, de H3795, si alguien lo quiere buscar. ¿Qué significa batido? Aceite, aceite machacado. ¿Qué significa el aceite puro? Muchas veces hemos visto que cuando muelen ciertas plantas, hay plantas que producen aceite, sueltan un aceitito. Katat es otra palabra que significa unción de guerra espiritual. Y este significa lesionar o golpear violentamente, asolar, derribar, derrotar, deshacer, desmenuzar, destruir, formar, magullar, martillar, perseguir, quebrantar. Por eso la palabra nos habla de que nosotros podemos golpear, lesionar al enemigo, asolarlo, derribarlo, derrotarlo, deshacerlo, desmenuzarlo, destruirlo, ¿sí? Y podemos formar nuevas cosas, llamar nuevas cosas. Podemos martillar, incluso la Biblia habla del martillo. Podemos perseguir a nuestros enemigos
hasta derrotarlos y que no queden nada de ellos. Podemos quebrantar, porque Dios nos ha dado poder, nos ha dado esa unción, pero necesitamos ver si estamos teniendo el aceite correcto en nuestras vidas. Otro nivel de unción es el unción para alumbrar, que significa la palabra olivo. Y esta palabra es sayit. Es como produciendo aceite para iluminación. El árbol, la rama o la aceituna, oliva, olivos, como el monte de los olivos. Por eso fue llamado así, porque en el monte de los olivos había aceite. Génesis 8:11 BLP dice así: al atardecer la paloma regresó portando en su pico una rama de olivo recién arrancada. Noé comprendió que las aguas iban desapareciendo. Como ven, la rama de olivo fue una de las señales para Noé, pero la rama de olivo tiene un aceite esencial. Éxodo 27:20 BLP dice así: mandarás a los israelitas que te traigan aceite de oliva puro y refinado para mantener la lámpara continuamente encendida. Esto también se refiere al aceite de las lámparas en Levítico 24, del 1 al 4. También podemos encontrar las lámparas en el Nuevo Testamento cuando nos habla de que tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Está hablando de la luz. Salmo 52:8 NTV. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Nosotros somos como un olivo. Nosotros cuando le damos la adoración y cuando obedecemos al Dios vivo, a nuestro Padre eterno, desprendemos una fragancia, un aroma, como un olivo delante del Señor. Otro tipo de unción es la unción de la abundancia. La palabra es deshen y significa gordura, abundancia, específicamente cenizas, algo grasoso, como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento que había aceite, la ceniza y la grosura del becerro que mataban, del cordero. Jueces 9:9 NTV. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los árboles? ¿Realmente qué tipo de aceite estamos produciendo delante del Señor? ¿Realmente estamos cuidando el aceite para bendecir a nuestro Dios, para que Él sea glorificado? ¿O estamos anteponiendo cosas primordiales antes que a Dios? Job 36:16 NTV dice así: Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Cuando Dios está con nosotros, nos aparta del peligro. La unción hace que se rompan muchas situaciones, muchos yugos, muchas maldiciones, muchas cosas que a lo mejor vienen aquejando al creyente. Cuando nosotros realmente tenemos el aceite, ese aceite que Dios nos ha dado desde que nosotros fuimos sus hijos, en ese momento nosotros podemos superar muchos obstáculos, pero sobre todo podemos estar en paz. Salmos 36:8, CST dice así: se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. Ageo 2:7 BLPH dice así: haré temblar a todas las naciones, llegarán aquí todas las naciones con sus valiosos tesoros, y llenaré este templo de esplendor, oráculo del Señor del universo.
Dice, mía es la plata y mío es el oro, oráculo del Señor del universo. Así pues, el futuro resplendor de este templo será mayor que el del primero, oráculo del Señor del universo. Además, estableceré la paz en este lugar, oráculo del Señor del universo, porque Dios es el creador de todas las cosas. La unción de la prosperidad. La unción de la prosperidad en hebreo es sahab, que quiere decir reducir oro, figura algo dorado, amarillo, como aceite, cielo claro, buen tiempo, claridad, cosa dorada, oro. Zacarías 4 del 11 al 14 NTV nos habla de la unción y dice así, versículo 1. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Versículo 12. Y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro. Versículo 13. ¿No lo sabes? Preguntó. No, mi señor, respondí. Versículo 14. Entonces él me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Ezequiel 47 describe una visión profética de un río de agua viva que fluye desde el templo de Dios hacia el oriente, sanando el mar muerto y dando vida a su paso. Cuando la palabra de Dios nos dice que dentro de nosotros hay un río de agua viva, es ese río de agua viva que fluye desde el templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Dentro de nosotros fluye ese río de agua viva. Por eso cuando nosotros declaramos proféticamente vida dentro de nosotros, estamos declarando sus ríos de agua. Y estos ríos pueden sanar el cuerpo de las personas. Ahora, el origen del río. Las aguas salen por debajo del umbral del templo hacia el oriente. La medición del río. Un hombre mide el agua cada 1000 codos, profundizándose de tobillos a rodillas, cintura y finalmente un río caudaloso para nadar. Muchas veces esto es lo que pasa cuando nosotros hablamos de la unción. Muchos quieren unción, pero no les gusta el sacrificio. Muchos quieren unción, pero no están dispuestos a pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros hablamos de unción, estamos hablando de que van a venir situaciones que nosotros para poder comprender ese tipo de unción, Dios nos va a capacitar y van a ser situaciones que no van a ser fáciles de resolver en nuestra vida, porque Dios va a producir una capacitación dentro de nosotros a través de lo que nosotros vayamos viviendo. La unción es algo muy poderoso, pero también es algo muy delicado. Es una responsabilidad y se paga un precio. Las personas que normalmente son ungidas son perseguidas por el enemigo. Sabemos que Dios es más grande, que los que están con nosotros son mayores que los que están en este mundo. Pero si nosotros no dedicamos el tiempo para Dios, no dedicamos la oración para Dios, no nos desprendemos de las cosas viejas, no terminamos de romper con ciertos hábitos, costumbres o situaciones en nuestro caminar o en nuestra vida misma, entonces no podemos avanzar hacia una unción real. Por eso es importante saber hasta dónde tú quieres llegar. ¿Quieres que el agua de la unción te llegue hasta los tobillos? Hasta ahí te va a llegar. ¿Quieres que el agua de la unción te llegue a las rodillas? Hasta ahí te va a llegar.
Tú quieres que te llegue esa unción a la cintura, hasta ahí vas a tener tu unción a la cintura. ¿Quieres realmente navegar en la unción? Entonces te vas a tener que sumergir. Y cuando tú te sumerjas, ¿sí? Entonces en ese momento, en algún momento vas a tener que salir de ese río. Cuando tú te metes a nadar y te profundizas en las aguas, llega un momento en que tú ya no puedes estar dentro del agua y tiendes a salir para poder respirar. Lo mismo pasa cuando tú vas a querer esta unción. El Señor te va a profundizar y te va a meter a la revelación, a secretos, a cosas, pero Dios te va preparando. No es algo que tú puedas hacer por ti mismo, sino que Dios va capacitándote y te va mostrando de qué forma lo vas a hacer, pero para eso te tiene que meter a esos ríos y tienes que estar consciente de que tienes que pagar el precio si quieres esa unción. Otra parte es la sanidad y la vida. El río fluye hacia el mar muerto, convirtiendo sus aguas saladas en dulces y llenándola de peces. Hablamos de la sanidad cuando hablamos del agua, del río que fluye. La unción trae sanidad y trae vida. También trae abundancia y fruto. A orillas del río crecen árboles frutales que siempre producen, simbolizando provisión y sanidad eterna. También producen interpretación espiritual. Se interpreta como una representación de la presencia del Espíritu Santo, la restauración espiritual y la vida abundante que Dios ofrece. No debemos de confundir la unción con el sello. No son lo mismo, aunque ambos son experiencias espirituales producidas por el Espíritu Santo, no es lo mismo. El sello representa la propiedad y garantía de seguridad de salvación, mientras que la unción implica empoderamiento y capacitación para el servicio y la vida cristiana. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo en su palabra que nosotros podemos echar fuera demonios, podemos tomar serpientes con las manos, podemos beber cosas mortíferas y no nos harán daño? Pero esa es parte de lo que Dios equipa a nosotros como creyentes del Señor. En realidad, lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, no podemos ser salvos. Y para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, tenemos que tener un arduo trabajo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros aprendemos a trabajar en nuestro espíritu, podremos transformar nuestra mente. Si nosotros trabajamos en nuestra alma, podremos controlar nuestras emociones. Y si nosotros podemos trabajar en nuestro espíritu y en nuestra alma, podemos llevar nuestro cuerpo a otro nivel. Dios también, así como hace los niveles de unción, también nos lleva por niveles. Incluso los mismos ángeles están por niveles, por jerarquías. Vemos que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, porque Dios trabaja por jerarquías también. Entonces, la unción es un papel importante en nuestras vidas, pero para poderla saber manejar, necesitamos la sabiduría de nuestro Dios. Necesitamos nosotros depender totalmente de Él. Necesitamos haber trabajado en nuestra mente, en nuestra alma, y para eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. No podemos caminar sin su ayuda.
No podremos hacer las obras que Jesús hizo si nosotros no nos rendimos ante Él, si nosotros no pasamos tiempo con el Señor. No bastan 5 minutos. El enemigo conoce muy bien qué tiempos pasamos con el Señor. ¿Qué es lo que nos aqueja? El enemigo es muy paciente para esperar el momento oportuno en el que lo atacar. Y si nosotros no estamos preparados como creyentes, si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, pero tampoco buscamos esa unción, ¿cómo podremos derribar todas aquellas cosas que nos aquejan en la vida? A veces vemos al Espíritu Santo como algo más de, digamos, como alguien que nos acompaña. Pero el Espíritu Santo es algo mucho más fuerte, es algo mucho más intenso y mucho más profundo. Por eso necesitamos de la unción. ¿Cuántas cosas no están pasando ahora en tu vida personal, en tu vida con tu familia, tal vez en la vida con tus hijos, tal vez está pasando algo en la vida de tus familias o simplemente alguna enfermedad, alguna situación que te está quejando? ¿Cómo la vas a romper si la misma palabra dice que los yugos se rompen por la unción? Pero no debemos de conformarnos solamente con una simple lectura, una simple oración. Durante todo el tiempo se ha estado hablando de estrategias de guerra, se ha estado hablando de estrategias de oración, se ha estado hablando del poder de Dios, se ha estado hablando de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones. Constantemente se ha estado hablando de eso, porque todo eso tiene una repercusión, porque mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no podemos avanzar. Mientras nosotros no limpiemos todo aquello que nos estorba, mientras no lo quitemos de raíz, eso seguirá ahí plantado en nuestro subconsciente y no podrá pasar a nuestra conciencia lo que Dios ha establecido si no lo metemos en nosotros mismos. Por eso el Señor habla de que nosotros debemos de escribir sus palabras. Incluso dijo que llevaríamos grabadas sus palabras. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿En dónde? En nuestra mente. Pero si no meditamos, si no pasamos tiempo, ¿cómo queremos tener llanura del Espíritu? ¿Cómo queremos tener unción del Espíritu? Si yo quiero ir al médico, el médico me va a cobrar por revisarme, simplemente por revisarme, ya no porque sea una enfermedad, por revisarme. Si yo voy a comprar al supermercado, el supermercado cuando yo llegue a la caja me va a decir, es tanto. Dios no nos pide dinero porque Él es el dueño del oro y la plata. Dios no nos pide sacrificios de ir de rodillas y que nuestras rodillas lleguen sangrando, ni que nosotros nos estemos abriendo, derramando sangre. Dios no nos pide eso. Anteriormente se rasgaban las vestiduras. Ahora lo que Dios quiere es que desgarres tu corazón delante de Él, que lo derrames. Pero ¿cómo vamos a aprender a diferenciar entre una oración, entre una intercesión, entre la llanura del Espíritu Santo, entre la unción? Si no pasamos tiempo con aquel que nos hizo, con aquel que te da revelación. ¿Cómo queremos saber cómo solucionar un problema si no pasamos ese tiempo con Dios? Lo más importante es tu relación con Dios.
¿Cómo estás llevando tu relación con Dios? Porque de ahí se va a determinar todo. ¿Cómo estás haciendo la palabra del Señor en tu vida? Porque cuesta trabajo, nada es fácil y todo tiene un precio. Los hijos cuando están chiquitos tienen un precio, cómprales zapatos, llévalos a la escuela, dales lunch, tienen un precio, tú vas y tienes que comprar cosas para satisfacer sus necesidades. Nosotros tenemos un Abba Padre que satisface nuestras necesidades, pero Él necesita que el aceite de la unción esté en nosotros, que nuestras lámparas estén encendidas. Pero si ahorita yo tengo ganas de orar, estoy muy encendida. Pero si al poco rato pasa algo y no tengo ganas de orar y ya no oro, ya no estoy encendida, entonces estoy siendo voluble. Estoy siendo una persona de doble ánimo. El enemigo te va a atacar sí o sí, pero tú tienes que pararte y decir no. Aunque no sienta las ganas de orar, voy a orar. En el momento en que tú te levantas a adorar a Dios y que tú te levantas a orar y te levantas a platicar con papá, no te estoy diciendo que te levantes a platicar con el Dios creador del cielo y de la tierra, porque Dios es algo más que eso. Pero muchas veces en la iglesia te meten puro Dios todopoderoso, creador del cielo. Sí, es grande, es poderoso, es temible, pero más que eso, es nuestro papá. Y si nosotros, que somos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre tendrá un amor tan grande por nosotros. Y Él nos oye. De día, de noche, de tarde, de madrugada, a la hora que sea, Él está dispuesto, Él está disponible. Pero necesitamos platicar con Él. Necesitamos de su palabra. Son tiempos muy complicados y yo sé que la vida está muy acelerada y que a veces no alcanza el tiempo para muchas cosas, pero necesitamos darnos el tiempo para Dios. Necesitamos darnos el tiempo para tener esa unción, porque las cosas de este mundo van a pasar, pero las cosas de Dios van a permanecer. ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu aceite realmente, el tuyo? ¿Está encendida tu lámpara? ¿Estás buscando realmente meter la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente? ¿Estás buscando esa llanura del Espíritu Santo, esa unción? Porque la unción es necesaria, pero son diferentes niveles de unción. Y tenemos que saber en qué nivel nosotros estamos. Porque conforme tú vayas adquiriendo esa unción, es como si tuvieras una llave y fueras abriendo puertas. Puertas a la vida, a la restauración, a la sanidad. Puertas a la libertad, a la abundancia, a la autoridad, al poder. Son llaves, pero muchas veces las vemos muy superficiales. Esas llaves pueden hacer que tú rompas muchas cosas que vienen a tu vida. Pero ¿hasta dónde tú quieres llegar con Dios? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde quieres llegar con Él? Porque el Señor está dispuesto a darte de su espíritu y a llenarte hasta donde Él te lleve. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar con Él?
Porque si no teniendo la unción vienen luchas, cuando tienen su unción, también van a venir luchas. La diferencia es que papá está ahí para cubrirnos con sus alas, con sus plumas, para que nada nos dañe, para protegernos, para sostenernos, para ayudarnos. Pero ¿hasta dónde quieres llegar con el Señor? ¿Hasta dónde vas a buscar el Espíritu de Dios? ¿Hasta dónde vas a ser amigo del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde vas a permitir que la luz de Dios permanezca en ti? Yo sé que a veces hay cansancio. Yo sé que a veces entra el desánimo por lo que se ve, por lo que se oye, por lo que sucede o los acontecimientos. Pero el Señor siempre nos ha dicho que no tengamos miedo, que todas esas cosas las vamos a escuchar y las vamos a oír y que vamos a ver mucho más cosas, pero Él siempre nos ha dicho, no teman, no teman porque yo estoy con ustedes. No teman porque yo no los he dejado solos. Mi Espíritu Santo, aquel que me sostuvo a mí, está con ustedes. Es muy bonito cantar y a veces cantamos. Hay una canción que me gusta porque dice, yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré. Pero ¿realmente entendemos lo que estamos cantando? Porque realmente me quiero sumergir hasta el fondo, porque yo sé que cuando llegue yo al fondo va a llegar un momento en que no voy a poder respirar, pero yo sé que voy a salir diferente. Cuando yo salga del agua, voy a salir diferente, porque papá está ahí, porque papá me va a llevar a cosas grandes. Por eso dice la palabra, yo te revelaré cosas secretas que tú no conoces, pero necesitamos la unción, incluso para trabajar en la iglesia. Es necesaria la unción, pero quiero aclarar algo, la unción no te salva, los dones no te salvan, los talentos no te salvan, te salva lo que tú hagas en ti mismo, te salva tu obediencia, te salva tu amor a Dios, te salva tu rendición, te salva tu cambio, el cambio que tú hagas en tu vida para que veamos los frutos que se tienen. Ese es el cambio. Dios quiere ese cambio en nosotros, porque teniendo esos cambios viene automáticamente todo lo demás. Viene la unción, viene la llanura, viene todo. Pero ¿hasta dónde quieren sumergirse? La iglesia, los creyentes. ¿Hasta dónde? Porque Dios está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Ahí está.
Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que sacrificar. Queremos ver nuestras familias salvas. Tenemos que sacrificar. Pero a veces creemos que ya oramos ahorita, mañana ya no tenemos que orar. Es todo el tiempo. Si ya oré en la mañana, en el día estoy lanzando saetas. En el día estoy lanzando palabras sobre mis hijos. No necesito estar ahí una hora. Simplemente una palabra de bendición. Suelto la saeta y que se vaya directo a donde está mi hijo, mi familia, los cónyuges. Suelta las saetas en el día. Declara las saetas en el día. Declara la unción sobre tu vida, sobre tu casa. Declara el mover del Espíritu Santo. De verdad, hermanas y hermanos, sí, de verdad es que el poder que Dios nos ha dado es tan grande y tan poderoso, que por eso el enemigo trata de que nosotros no lo veamos. Si Dios nos da una promesa y nos pone un punto en la promesa, el enemigo le pone 3 comitas más para que no se haga. Y esas 3 comitas más, si nosotros no somos perseverantes, si nosotros no logramos alcanzar la llanura del Espíritu Santo ni la unción que Dios nos ha dado a través de su palabra, si nosotros no logramos cambiar, entonces no podremos derribar muchas cosas. Nosotros no tenemos guerra contra los hermanos, contra los hijos, contra los cónyuges, contra las personas. Tenemos guerra contra espíritus que no vemos y que se mueven alrededor de cualquier lugar. Por eso es necesario sumergirnos totalmente en los ríos del Señor. No un ratito, no de vez en cuando, siempre. Porque el enemigo te va a tirar a matar. Él no te va a tirar a, pues, nada más un poquito. No, él tira a matar. Y cuando ve en el suelo a un creyente, trata de fulminarlo para que no se levante. Si nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, si nosotros permanecemos en la unción, si nosotros permanecemos en su palabra y nosotros perseveramos en cambiar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia, seremos personas victoriosas. Iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay que permanecer, hermanos, hermanas. Hay que seguir adelante, hay que inundarnos, hay que meternos hasta lo más profundo de sus ríos, de la unción de Dios, hasta esas aguas que sobrepase nuestra cabeza, que no salga nuestra cabeza, sino que estemos llenos totalmente, hasta el fondo. Porque el poder de Dios es tan grande y tan precioso. Y más en estos tiempos debemos perseverar. En estos tiempos debemos de seguir adelante. Ya no es hora de distraernos, es hora de pelear la buena batalla. Cristo viene.
Y tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Cómo estoy en mi vida? En mi vida hay orden, no hay desorden. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo está la llanura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo está esa unción, ese aceite en nosotros, en nuestra vida? ¿Está encendido o está apagado? Porque el enemigo va a bombardear con todo lo que tú tienes alrededor. Y si no encuentra cómo atacarte a ti, va a atacar a los que están a tu alrededor. Y a nosotros Dios nos ha levantado como guerreras y guerreros, con un poder tan grande que ni nosotros lo imaginamos, pero el enemigo sí lo sabe. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas y de lo que Dios nos ha dado? Porque nos ha dado unción, talento, la sangre del Cordero, el Espíritu Santo, nos ha dado fuego, agua, tierra, aire, nos ha dado autoridad, pero ¿cómo estamos nosotros? Porque tenemos que pensar, ¿qué va a pasar si un día se desconecta todo? Y entonces no voy a poder hablarle al vecino, a lo mejor no voy a poder hablarle a la hermana, al pastor, al profeta, al siervo de la iglesia. Yo voy a tener que pararme en la brecha con autoridad y poder, con unción, con ese fuego, con ese aceite, con ese espíritu de Dios. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi relación? ¿En dónde estoy parado o parada? Porque necesitamos estar parados sobre la roca, no sobre la tierra. Pongámonos a pensar que Cristo viene y necesitamos comer de su palabra lo más que se pueda. Necesitamos la unción, necesitamos ese aceite fresco, ese aceite en nuestras vidas, esa luz, porque sin eso no podemos caminar. Y en esta hora vamos a hacer una oración.